Mediaciones impuesto país, algunos de los temas de fricción con los gobernadores. ¿Por qué es importante, Luis Palma-Cané, el tema de los gobernadores? Porque claramente de ellos depende que el gobierno nacional les dé o no el dinero, en este caso coparticipable, además de los ATN y lo que usted detallaba, ¿no? Claro, el tema de los gobernadores es que tienen una enorme dependencia del Estado Nacional. Claro. Entonces, este es el problema de fondo. Claro, porque no generan los recursos. Y como viene todo de arriba, digamos, de adelantos del Tesoro, que son políticos, no toman las medidas de ajuste, digamos, con perdón de la palabra. Entonces, en la medida que le corten los adelantos transitorios, primero van a tener un problema social muy grave. Y segundo, van a tener que aflojar, digamos, y entonces darle el apoyo al gobierno central para avanzar con lo que yo te decía al principio, que era la famosa reforma fiscal. Porque si no hacemos la reforma fiscal, esto quiere decir que la inflación cada vez va a ser más difícil abatirla. Porque si seguimos con el déficit fiscal, evidentemente volvemos al problema original. Ahora, si seguimos teniendo inflación, alguien dice, bueno, no va a ser 25, va a ser el 10 o el 15%. Igual es una barbaridad, digamos, ¿no? Algunos dicen que puede bajar al 20 en el caso de enero. Está bien, pero digamos, del 25 al 20 es una anécdota. Estamos por encima de 200 siempre a nivel anual. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando se demora más el bajar la inflación, se demora más bajar la pobreza. O dicho de otro modo, va a seguir aumentando la pobreza. Si aumenta la pobreza, lo que hablábamos el otro día, el conflicto social está latente. Creo que el jueves, ¿no?, se va a hacer una primera movida de pedida de alimentos a los supermercados. Yo siempre me preocupé de último tiempo es que la crisis económica ya está, hace tiempo que está. Casi que es crónica en la Argentina. Sí, claro, pero la crisis social es lo que es preocupante, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés quienes ponen el palo en la rueda para que esto salga, digamos. Yo pienso que el gobierno está en el camino correcto, vale decir, ha puesto su foco en eliminar el déficit fiscal, que es la base de todos los problemas, la otra cara de la moneda, que es la inflación, y el tercer punto básico, que es la reforma del Estado, una especie de perestroika y glasnost argentina. Pero, ¿quiénes son los que ponen el palo en la rueda? Bueno, acá este país es un país corporativo. Vale decir, tenemos la corporación sindical, que no voy a hacer juicio de valor. Está claro, creo que la gente se ha dado cuenta. Pero de qué va. Después tenés la corporación empresaria, prebendaria, no todos, pero hay muchos prebendarios que viven del Estado, la corporación judicial y la corporación política, digamos, ¿no? Que todo esto le implica perder intereses, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienes un negocio, ¿no? Claro, vos fijate los sindicatos, por ejemplo, que le saquen la caja, que son las obras sociales, y que le saquen la obligatoriedad del trabajador que tiene que obligatoriamente, aunque esté o no afiliado al sindicato, un X porcentaje de su salario para mantener a estos atorrantes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil y la situación en la Argentina económica está en una situación crítica porque estamos con esta inflación, ¿no? Vale decir, estancamiento junto con inflación. ¿Y hasta cuándo se podría extender eso, Palma-Cané, según lo que usted evalúa sobre cómo avanzan las variables? Es difícil, pero lo que sí no va a ser en 2 o 3 meses esto. La Argentina viene sufriendo hace 60, 80 años del populismo y ha generado un Estado, ahí lo decía el diputado por Córdoba, que es Rodríguez Loredo, ¿no? La cantidad de empresas para privatizar que hay, digamos, ¿no? Que son cotos de casa, son cotos para ubicar gente directamente, claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se va a lograr salir de este berenjenal? Primero hay que preguntarse qué es salir de berenjenal. Salir del berenjenal habría que verlo por etapas, vale decir, primero bajar sustancialmente la inflación, Hugo, no bajarla del 25 al 20, hay que bajarla al 10%. A partir de ahí, seguir con la reforma del Estado,
evitar todas las regulaciones, y eso, cuanto más rápido se haga eso, más rápido se va a salir. Claro. Ahora, a tu pregunta, yo te digo, leí el otro día que algunos decían que esto se va solucionando en el segundo semestre. Lamentablemente no es así, ¿no? De hecho, Bueno, el presidente en una entrevista Ayer, sí. dijo sí que en 2 años habrá terminado con la Claro. inflación. Eh, Ese bueno, fue el- O sea que en 2 años iban a notar señales del plan económico, pero que era consciente, en una nota de Wall Street Journal, después si la Sí, tenemos sí, la lo leí, ponemos. lo leí, sí. Pero que él sabía que por algunos estudios la gente tiene o espera resultados en 1 año, con lo cual ahí hay 1 año de diferencia, ¿no? Sí, el tema es hasta dónde aguanta la gente. Bueno, ¿no? ¿cuáles son las señales positivas que podemos empezar a ver o que deberían empezarse a ver con este plan que el gobierno está aplicando? Porque hay ciertas cuestiones que ya fueron anunciadas por Caputo, ahora van a tener, si consiguen los avales en el Congreso, una parte de esa reforma se va a lograr hacer, pese a que, bueno, contamos que lo fiscal de momento quedó de lado, pero el gobierno quiere insistir con eso, dice la meta del déficit fiscal cero no se negocia. ¿Cuáles serían las primeras señales que deberían empezar a verse para decir que, bueno, el plan camina, ¿no? Las primeras señales que son fáciles de advertir es que empieza a bajar la inflación. La segunda es que empiece a bajar el gasto público. La tercera es que baje el déficit fiscal. La cuarta es que los salarios se vayan recomponiendo. La quinta es que terminemos con la licuación de los jubilados. La sexta es que tengamos un sistema monetario como Dios manda, digamos, ¿no? Que el peso Tenga valor. Sí, pero eso ya es imposible. O sea que volver a ganar la divisa peso como moneda ya es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay que ir a un sistema como mínimo bimonetario, es decir, que se pueda usar dólar como pesos. De competencia, dice usted. Competencia. De hecho, en otra claro. Como es declaración en lo dijo. Uruguay, digamos, no estoy inventando nada nuevo. Sí, sí. La dolarización, desde mi punto de vista, es un disparate, menos cuando no hay dólares, es un juicio abstracto. O sea, hay muchas señales que se puede dar. Bueno, Milei dijo en esa entrevista a The Wall Street Journal que que el Banco Central compró 5.000 millones, la base monetaria está de bien. 7.000 barra 8.000 millones de dólares. El problema son las LELIQ, el problema son los pasivos, que creo que son de 20 y pico, con lo cual 24 billones. 24.000 millones, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el problema. Vos necesitas 30.000 millones o más de 30.000 millones de dólares para extinguir o eliminar los pesos. Sí, el tema de las LELIQ es un tema aparte, ¿no? Claro. Porque eso, ahora lo que han hecho es pasarlo de LELIQ a pases, es peor, porque son pasivos de 7 días o 15 días. Entonces, yo no veo ninguna solución todavía por parte del gobierno a las LELIQ. Pero, de nuevo, esa es una condición sine qua non. Ni siquiera los bonos ayudan ahí. No, un poco, pero no le hacen a la magnitud. Vos fijate que hay LELIQ 2 veces la base monetaria. Claro. Entonces, si hay algún atisbo de que la Y gente... no estamos hablando de la deuda externa, ¿no? Que es de 40 y pico de mil millones también, ¿no? ¿La deuda externa total? Sí. No, con 400.000 millones. 400.000. Sí, es un PBI, claro. Entre 40.000 es lo que se le debe al fondo. al fondo. Pero no es solamente... Banco Mundial, Sí, todos los París, organismos multilaterales, ¿no? organismo- Así que, por eso, de todas maneras, el tema de la deuda externa, cuando vos tenés un país bien, marchando adecuadamente, no es una preocupación, digamos, vida o muerte, porque se hace el rollover. Claro. Es decir, se me vencen $10, pago los intereses y saco un nuevo bono. Claro. Pero el argentino hoy no puede hacer eso, porque no tiene acceso al mercado de capitales, ¿no? Usted es bueno con los números, ¿no? ¿Cuánto Más o menos. el campo le aporta el 80 o 90%, ¿no? De los dólares a la Argentina a nivel anual? Sí, un poquito menos. ¿Un poquito menos? Sí. ¿Es de 60.000 millones anuales lo del campo? Depende del precio de las commodities, ¿no? ¿Pero ronda esa cifra? Sí, un poco menos, me parece. Pero digo para No entender tengo- toda la economía en general, en términos de macro. De todas maneras, más allá de los números finos,
El campo es el único que hoy está en condiciones de dar vuelta a la hoja. Por eso le pregunté. Porque las inversiones no llegaron antes. No hay otra. Y por ahora no vemos. Yo hoy pensaba en eso. No sé por qué uno está todo el tiempo hablando de lo mismo. ¿Cuándo? No, o sea, ninguna empresa... Está bien, hace 50 días que empezó el gobierno, es cierto. Hay que tener un poco de paciencia. Pero hay que tener paciencia. ¿Pero hubo algún amago, alguna empresa grande a venir a la Argentina que sepamos? Ninguna. Ni va a venir tampoco. ¿No va a venir? Por ahora no. Usted dice que el campo es el único sector que puede dar vuelta a la hoja. Dice rápidamente, ¿no? Claro, dice con respecto a que haya una muy buena cosecha que le permita recaudar mucho. Sí, porque las exportaciones industriales no cambian la vara, digamos, ¿no? Por supuesto que son importantes y que en el futuro de la Argentina no podemos seguir esperando que llueva o que no llueva, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo digo son los que pueden dar rápidamente vuelta al escenario de los dólares, es el campo. Creo que las exportaciones... Bueno, ahora, quedaron dadas de baja este aumento de las retenciones a los subproductos de la soja y algunos sectores industriales que el gobierno había planteado, que decían que necesitaba para llegar a esta meta del déficit cero, quedaron dadas de baja cuando se dio de baja también la parte fiscal de la ley ómnibus. Sí, lo que pasa es que las retenciones es un impuesto nefasto. Creo que desde el gobierno también lo entienden así. Claro, Caputo lo ha dicho por muchas eso veces. dijeron básicamente estamos haciendo cosas que van en contra de las convicciones. Sí, la necesidad tiene cara de hereje, digamos, ¿no? Por eso lo que yo decía al principio, Hugo y Paula, el tema básico es de ese paquete fiscal que lo van a lograr, en el tiempo lo van a ir logrando, con leyes individuales, etcétera, etcétera, con el apoyo de los gobernadores, porque cuando cuando suban el mínimo de ganancias, ahora bien llamado de ingresos personales, eso se reparte, digamos, entra dentro de la distribución. Entonces, cuando lleguemos a esa etapa, estamos en otro país, digamos. Está bien. La economía argentina exporta 60.000 millones de dólares anuales, creo que eso... No, un poco más, 80.000. ¿Un poco más? 80.000 millones. Sí. Creo que todos vamos a tener que empezar a aprender más de números. Creo que hay que hacer porque, no, ¿sabe por qué le digo? Como la educación cívica, ¿vio que aprendimos de chico? Porque cuando uno habla con los que prometen el populismo, digamos, la maquinita, no tienen ni idea de lo que dicen. Entonces... Es cierto, sí, totalmente. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene que saber, en algún momento, perdón, no quiero hacer una digresión, pero en México uno preguntaba, yo me acuerdo hace 20 años atrás, le preguntaba si sabían cuánto era la deuda externa a los mexicanos. En general no lo sabían y nosotros sí lo sabíamos. Esto quiere decir que la Argentina está tan politizada, no resuelve los problemas, pero tenemos un gran objeto que maceramos entre todos. Sí, pero fíjate que un tema fundamental del eje político es salir de esta economía cerrada que tenemos, que es una de las economías más cerradas del mundo. Cuando digo cerrada, son las que menos comercio exterior tienen, ¿no es cierto? Un país abierto... Sí. ¿Cuánto exporta un país abierto? Un producto bruto. ¿Cuánto? Un producto bruto, 400.000 millones. Claro. En el caso de la Argentina. Podría exportar 400.000 millones y está exportando 80.000. O sea, sí, está con suerte, cuando llueve. Estaba pensando en las pymes que tiene la Argentina, que si no me equivoco está en menos de 200 y Chile tiene 600 pymes, por ejemplo. Sí, lo que pasa o sea, es para entender a dónde estamos parados realmente cuando decimos que la Argentina es un país pobre. Creo que Brasil tiene 260 millones de habitantes, si no me equivoco. Sí. Nosotros tenemos 47. Ahora, comparemos la exportación de Brasil y comparemos la nuestra. Comparemos lo que está haciendo Paraguay. Y nosotros tenemos el salario más bajo de América Latina, entonces hemos descendido en todas las variables, ¿no? Sí, lógico. Y bueno, la Argentina, cuando todavía no había llegado Perón en el 45, que es donde empieza realmente el populismo, sí. Bueno, sacando la crisis del 30, en la década del 20 y del 30, la Argentina estaba en los primeros 15, 20 países del mundo. No era el primer país del mundo, como dijo Milei. Y por ingresos per cápita, digamos. Y la corriente de inmigración que había, no es la corriente de inmigración que viene ahora, que son los paraguayos, los bolivianos, sin ser peyorativo, pero gente que no tiene ninguna capacidad intelectual de trabajo. Entonces, ese país hoy está en el lugar 120 más o menos, claro, por ingresos per cápita. Y hace 11 años que el ingreso per cápita no 120 crece. 120 de 194, hay que decirlo, ¿no? Porque sí, si uno dice cuántos países en el claro, mundo, es más sí, o menos razón, 200, exacto.
reconocido 194, Pero lo que 195, bueno, estamos 120. La posición relativa que hemos perdido Claro. es cuando estos 10 años que el ingreso per cápita no ha crecido, porque también es bueno compararlo, el mundo, la economía mundial como un globo, creció 3% el ingreso per cápita per año. Entonces, la verdad es que no podemos echarle la culpa a la economía mundial, ni a la sinarquía, ni a nada. Son todas Hace 100 años, horrorosas políticas que hemos seguido, digamos. las Islas de los Inmigrantes frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York Sí. tiene un museo interesante, ser visitado, donde muestran de hace 100 años atrás cuáles eran los mejores lugares de América para el europeo. Seguramente figura Argentina. Mejor que Estados Unidos, decían, por sus abundantes praderas. Lo recuerdo textual, de un libro que estaba ahí expuesto en ese museo. Es decir, hablaban, y además hablaban de las construcciones francesas que tenía Buenos Aires, por ejemplo. Sí, Argentina fue un modelo para América Latina y para el mundo, ¿no? O sea, si uno veía que la primera país que hizo el subte, la primera que hizo las avenidas largas. El primer censo, primero que han eliminado. Ahora, educación. Ahora, Paul Macané, usted hablaba, vuelvo a lo del campo, porque usted dice, bueno, es el motor que podría llegar a dar vuelta a esta situación. Ahora, ¿qué cosecha debería esperarse o cuánto usted piensa que podría llegar a recaudarse para lograr esa vuelta de tuerca? Bueno, hoy la Argentina tiene previsto una cosecha de 140 millones de toneladas, más o menos. Y habría que duplicarlo, por lo menos, ¿no? Con todo lo que hay de fertilizantes, no soy un experto agropecuario, pero se puede lograr sin ninguna duda, extendiendo la pradera, etcétera, etcétera. ¿Y en caso de que eso no pase? Y en caso que eso no pase, vamos a demorar mucho, más de lo que dije, de salir de esta horrible situación que estamos, porque, de nuevo, la situación que tiene la Argentina es crítica. Recuerden que tenemos casi un 50% de pobreza, un 10% de indigencia, una inflación que va creciendo, pero por primera vez en muchos años, yo por lo menos pienso que estamos en el camino correcto. El camino correcto es eliminar la inflación, eliminar el déficit fiscal y achicar el Estado, hacer un Estado eficiente y que todo el mundo, digamos, haga lo que tiene que hacer. ¿Cuánto puede lograr Milei en estos 4 años que la gente le dio de gestión hasta el momento? Después puede ir por 4 más si quiere, pero empecemos por empecemos por los 4 que tiene. Por eso, empecemos por estos primeros 4. Lo que puede lograr es ir mejorando esos puntos que yo te decía, que van a demostrar que la cosa va marchando. Vamos por un buen camino. Claro, ahora, de nuevo, decir, ¿qué es lo que va a marcar que fue por el buen camino? Y bueno, todo eso que dije. O sea, que baje la inflación, que se reduzca el Estado. Que empiece a ver esas pequeñas señales. Claro, no, y pequeñas, no tan pequeñas, ¿no? Claro. Ahora, yo escuché a López Murphy que decir... llegue inversión, ¿no? Sobre todo, me estoy olvidando de la inversión. López Murphy, que va a ser parte de esta votación, que la primera vez que escucho a alguien, además con la trayectoria de López Murphy, decir que el gobierno no contó bien o del todo la herencia que recibe. ¿Usted qué opina? Es decir, que faltan elementos para hablar de la gravedad de la situación económica, sobre todo de la Argentina, o socioeconómica. Coincido. ¿Sí? Sí, coincido porque... ¿Qué le falta? Es tan grave la situación, tan grave, que de todas maneras yo creo que, yendo para atrás, fue mucho más claro Milei que Macri en su momento de lo que había heredado. Sí, incluso el primer día, cuando él da su discurso en las Congreso. afueras del Congreso, él ya hace un discurso justamente para contar esto y después incluso en cada conferencia de prensa del vocero presidencial es una de las cosas que generalmente tiene un lugar en la Si uno conferencia. analiza, así como estamos haciéndolo acá, con esta conversación tan interesante, agradeciéndole, faltan los datos, ¿no? La Argentina es capaz de producir tanto, tiene una deuda de tanto, tiene un déficit de tanto, tiene un PBI de tanto, los países de la región tienen... Es decir, los datos ayudan. Estoy de acuerdo, sí. ¿Está bien? Porque tenemos lo cual está. Habría que dar pocos datos, ¿no? Porque si no la gente... 10 datos. Sí, perfecto. Además... Aparte comparativo, yo me pregunté, cuando estaba analizando, hace 100 años, ¿cuánto exportaba Argentina? Es una duda que me surgió. La verdad que no lo sé. sabemos, ¿veo? No. Entonces, tenemos que ubicarnos, ¿no? No, sí, obvio. Lo que sí sé es que el ingreso per cápita estaba entre los primeros del mundo, ¿no? Y eso ya implica que hay toda una serie ahí. También es cierto que teníamos una población
mucho más chica, ¿no? No importa, pero el Producto Bruto estaba ahí. Está muy bien. Pero lo que yo digo es lo siguiente, ¿por qué tuvimos la inmigración que tuvimos? Venían a hacer la América, ¿se acuerdan? Pero totalmente. Iban a Estados Unidos y a la Argentina. A la Argentina. Porque la Argentina era un país modelo. Hoy es modelo de la porquería, es un modelo de lo que no debe hacerse, ¿no? Esto se empezó a degenerar con el populismo de Perón. Y salvo algunos periodos muy cortos, Menem, por ejemplo. Empezó una falsa fiesta, digamos. Sí, claro, y siempre se gastó más. Claro. Doctor, Entonces, quería decir, sí. Un solo comentario. Que es un estudioso, doctor, Palomar. también, claro. Lo estoy escuchando con mucho cuidado, por supuesto, y aprendo con cada cosa que dice, sin duda alguna. Pero quiero contarles esto, porque hay una interpretación casi, elemental en estas historias de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro. En Europa hay gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro. Pero es Europa. Las normas son europeas. Vos no podés tener un déficit superior al 3% de tu PBI, punto. Y si lo tenés, las multas que te aplican son tan grandes que es insoportable. Nadie, o tenés que pedir permiso, voy a tener un déficit del 3.2% de mi PBI, por favor, ¿puedo? Sí, pero tiene que hacer tal cosa para corregir esto. Hay un corset que sostiene a Italia, a España, a Portugal, a Irlanda, porque solitos serían o Grecia sería un Y hay desastre. un Banco Común Europeo que se encarga, Claro. en este caso, ¿no? Sí, es el Tratado de Maastricht, ¿no? Exactamente. Que son tres cosas, que vos dijiste una, pero eso. No puede tener más del 2% de inflación, Exacto. no puede tener más del 3% de déficit y no puede tener más del 60% de deuda externa. Exacto. Tienen que presentar el presupuesto a la autoridad de Bruselas y como dijeron ahí, que dijiste, es el tipo dice, si manda un presupuesto que tiene 2,2 de inflación, lo llaman y le dicen, bueno, mira, Claro. ¿qué va a hacer para bajar la inflación? Y si no, tiene que hacer Tiene que hacer esto, y esto y esto. El secreto Hay es una ese, autoridad no ser de derecha o de izquierda, de ultraderecha, de Interesante. ultraizquierda. Son las normas. El tema son las normas y cumplirlas. Una cultura Totalmente. que, claro, que ellos Esa es construyeron. la diferencia entre... insisto, si vos dejas a Portugal suelto, con todo perdón, digo No, esto, no, bueno, va a tener dijimos una inflación porque del Portugal también dio 120%. vuelta a la tabla, Claro, ¿no? Irlanda Con- lo mismo, y España Grecia. lo mismo. Grecia. Grecia. Lo de Grecia fue Yo un caso estaba ahí también. A Grecia la cuando- intervinieron directamente. La iban a echar de la UE. Bueno, y estuvo Y la, esto. y la rescataron, como Esa, se dice. la digamos, solución es esa, no es tener gobiernos de Está bien, ultraderecha está o muy de bien. ultraizquierda, Lo que o pasa- populistas o no populistas. Todos son populistas. En Europa, cada gobierno quiere tener el apoyo del pueblo permanentemente. Ahora, no te salga de la norma europea. Por eso en Europa son o europeístas o no europeístas. Exacto. Esa es la solución. Y en todo caso la ideología se discute, pero es más de una charla de bar, me parece. Esto es del saloto, como se dice, el saloto político, de la de universidad. living político. Claro. Bueno, pero no hay una autoridad central, el Sí. Mercosur no existe, digamos, ¿no? Claro, que podría es un ser invento vil. no existe para nada. Entonces, ahí hay un Banco Central Europeo, Claro. hay un Consejo de los Presidentes y hay una comisión que son ministros. Claro. Entonces, ser consejero de la Unión Europea es un peso pesado. Comisarios, son Son comisarios, sí, porque son comisiones. Comisión Económica, Comisión de Justicia, etc. Y cada tanto si hay alguno que quiere, ¿no? Salirse de la Olvídate. línea. Es como Digo, alguno dice que se acá, la roga, ¿no? Que quiere ser de repente la monarquía ya está, dice, mirá. No hay pues, caso. No los hay caso. Va, le dice, los reyes mirá, están en otro lugar. tenés sí. que hacer esto y en este tiempo. Claro. Porque hacer esto y que quede ahí en Claro, la exactamente. costumbre de los tiempos. Luis Palma Cané, un gustazo. ¿eh? Igualmente, gracias. Disfrutamos mucho el Muchas gracias. aprendizaje en este caso.